Bueno, esta exposición la empezamos a conversar con Gamarra, con su esposa Dilma, en una cena en la casa de Enrique Gómez, en el 2011. Yo recién había entrado a la dirección del museo. En el 2011 estaba la idea de hacer una gran antología de Gamarra que no se había podido hacer. Se había manejado en otro momento, antes, la posibilidad de hacerlo. Me acuerdo durante la dirección de Ángel Kallenberg, porque nosotros con Fernando Berescosi trabajábamos en la isla de edición y habíamos escaneado material fotográfico y viejas diapos, pero al final no se concretó. Una de las dificultades de concretar una gran muestra de Gamarra es que toda su obra estaba en París. O sea que había que traer toda la obra a Montevideo. Si bien tiene obra en museos públicos, en instituciones públicas y colecciones privadas, pero hay muchísima obra que no estaba y había que traerla. Lamentablemente no se pudo cerrar a principios de los 2000. Volvemos a conversar en el 2011 en ese momento Enrique Gómez, su representante, como te contaba, y con Gamarra. Tenía una idea de hacer la antológica, pero lamentablemente tampoco habíamos avanzado demasiado, más allá que queríamos hacerla. Y había un motivo también histórico. Gamarra, pese que de adolescente había expuesto en el Ateneo y en el SUTE, ya estando antes de irse a Brasil y después ya estando en Brasil, a principios de los 60, había expuesto en galerías individualmente, había expuesto como Arte Vela, Galería Americana, en fin. Y por última vez en el 72 en la Galería U, Enrique Gómez. Él ya estaba en Francia, viene la dictadura. Gamarra no va a retornar al país hasta el 85, no vuelve al Uruguay, después vuelve y viene varias veces. Y recién en el 2009 se expone una individual de él, fíjate, 72 y 2009, muy concreta, interesante, en la Galería de las Misiones, Montevideo y en José Ignacio, y en el Museo de Arte Contemporáneo. Y luego en el 2010, de nuevo en la Galería de las Misiones. Hay dos textos muy buenos en los catálogos de la galería, uno a cargo de Olga Larnodí y otro a cargo de Jorge Abondanza, pero en una antológica. Y en el 2013, en su Tacuarembó natal, el Museo de Artes Plásticas y Visuales de Tacuarembó le hace una exposición en un periodo un poco más abierto, pero faltaba la gran antología, y faltaba, no porque sea el Museo Nacional de Artes Visuales, pero el museo le debía una gran exposición a Gamarra. Éramos claros que estaba esa deuda. ¿Qué se puso en esas anteriores? Distintas series, algunas series. Las signos, selvas no sé si se expusieron, por lo menos del 2000 para adelante no me queda tan claro, creo que un poquito antes. Algunas pinturas de selvas se las jugué, pero un poquito antes. Ahora, en el 2019, con nuestro embajador en París, Dillero, está la idea de traer. Gamarra está dispuesto a hacer, por primera vez se habla de una donación importante, se empieza a trabajar así, empezamos a trabajar, pero las negociaciones llevan tiempo y se empiezan a trabajar en esa administración. La ministra era María Julia Muñoz y el director de Cultura era Sergio Mautor. Se empieza a trabajar y, como todos sabemos, en marzo del 2020 viene el COVID, se vuelve a cero todo. Y ahí cambian además los costos, se disparan los costos de traslado, los aviones cargos, la logística. Primero que los museos estaban todos cerrados, iban a permanecer así hasta fines del 21 prácticamente. Se sigue trabajando y con esta nueva administración, ya con Pablo da Silveira de ministro de Educación y Cultura y Mariana Weinstein como directora de Cultura, se toma conciencia de la importancia del proyecto y dice, hay que llevarlo a su fin de la mejor manera. Es lo suficientemente importante, vamos a trabajar en esto. Seguimos trabajando en pandemia, seguimos trabajando fuerte para hacer posible la muestra, mantiene la donación Gamarra, lo cual, como te contaba antes, suma obras de su colección personal, que están aquí, en las salas, de distintos periodos, y finalmente la exposición se puede concretar. De ahí lo importante de que es más allá de las diferentes administraciones, cuando hay un objetivo claro, cultural, un proyecto de mediano y largo plazo, se pueda mantener en el tiempo. El éxito, que lo redondeamos ahora, tiene muchos actores y actrices anteriores que permiten que se suman a este proyecto, que por suerte concita que un artista visual
tiene la suficiente jerarquía, importancia, magnitud para que todos trabajemos en hacer posible que la gran exposición de Gamarra que estamos disfrutando ahora y cerrar la donación de 31 obras de primer nivel para la colección pública. O sea, más allá de los que estamos en la función pública ahora, esta obra quede, van a ser disfrutados por otras generaciones. Teníamos 3 obras de Gamarra. Ahora no solo el número, que tenemos 34 obras, sino que nos permite entender la trayectoria del artista en el tiempo, desde los años, principios del 60, hasta mediados del 2010. Bueno, por ejemplo, hay de distintos periodos, hay de los signos, hay de las junglas y los paisajes, de los helicópteros, aquellas obras más pop, una paleta más alta, de los 80, pero prácticamente toda la serie de la selva que vas a ver en el último sector la donó entera para el museo. Entonces tú tenés la posibilidad de entrar en una serie y tener las piezas representativas para entender profundamente esa serie. Ahí me lleva a preguntar qué proyecto tienen pensado. Bueno, hay 2 proyectos, hay uno que prácticamente desde el momento de cerrar la donación, y es que al ser propiedad del museo, el museo está realizando a través de gestión territorial con Juan Carlos Barreto, que pertenece a la Dirección Nacional de Cultura, exposiciones en distintos departamentos. Las estamos haciendo con, por ejemplo, Espinola Gómez, que pusimos en Minas, en Yun, en San José, ahora está en Tacuarembó, en este momento está en Tacuarembó. Lo mismo queremos hacer con Gamarra porque el Museo Nacional de Arte Visual es un museo de vocación nacional, no es el Museo Nacional de Montevideo. Entonces, estamos pensando en hacer un programa. Y además hay una propuesta de un museo internacional en Brasil que, dada la permanencia y la residencia de esos 4 años de Gamarra en Brasil, tendría interés también de hacer una gran exposición en Brasil. Lo estamos viendo cómo coordinar. Hablamos de que este es un proyecto que nace en otros gobiernos. ¿Cómo ha sido la inauguración? La inauguración fue muy emocionante. Primero porque Gamarra estuvo presente, vino el 18 de marzo y se quedó hasta el 7 de abril. Estaba muy emocionado. Él no había visto, yo no le había, como te contaba, la museografía me pertenece y no la curaduría porque la obra la elige él, la que dona y la que quiere que acompañar. Pero había que bajarlo al espacio. Eso es una propuesta que hacemos desde el museo. Y cuando entró a la sala, estaba muy emocionado. Era difícil porque él podía dar el ok o no. Igual vino unos días antes, pero estaba muy emocionado y ver tu obra. Él declaró para un periodista de Subrayado, de Canal 10. Dijo, todos estos años que estuve afuera del país, pensé en hacer una gran exposición en Montevideo. Estamos hablando del 59 al 2023. Es un arco extenso. Y lo emocionante fue que hicimos esas palabras de apertura con el ministro da Silveira, con la directora nacional de Cultura, con Eber Perdigón, su representante actual, y Gamarra, y estaba presente la persona que te nombré, Dillero, el exministro Ricardo Ehrlich, la exministra María Julia Muñoz, otras autoridades que habían estado, galeristas, Galería Zipas, Reno Zipas, que fue muy importante también por la logística, Gustavo Pescadera en cuanto al traslado, y distintas autoridades, Facundo de Almeida, del Departamento de Internacionalización de la Cultura, que también hizo toda la parte de logística. Son trámites a veces muy complicados, que llevan tiempo y un saber en lo administrativo y en lo logístico. Se construyeron especialmente cajones para viajar la obra, hay obra que viene, hay obra que vuelve a París, tiene que tener determinadas características de seguridad y los seguros correspondientes, en fin, estaban todos juntos acompañando a Gamarra. Eso es de las cosas lindas que tenemos en Uruguay, ¿no? Más allá de quién hizo qué, todos esos títulos, lauros y egos se resumen o colaboran o se suman y pasan a un segundo plano para que en primer plano lo ocupe José Gamarra, la posibilidad de tener esta exposición y esta magnífica donación, ¿no? ¿También donó otra obra en algún otro lugar? Sí, donó al Parlamento una ceremonia encabezada por Beatriz Argimón, presidenta de la Cámara, que fue muy emocionante también. Volvemos al punto, personalidades y autoridades de distintos partidos políticos, de distintas organizaciones sociales, del colectivo de artistas, estaba el expresidente Pepe Mujica, sí,
que tiene obra de él. También, yo creo que tiene una obra de él. Tengo esa idea, que tiene una pequeña obra de él. Pero son esas cosas que debemos cuidar y alentar, y sobre todo con los referentes artísticos y culturales de la sociedad, que son de todos, que son de todos.